1937 el país se afirma en su proceso de industrialización, nace la Bernalesa, una industria textil que en sus mejores épocas llegó a ocupar 5.000 personas. Bernalesa en la época en que funcionó, bueno, era un modelo de industria en todos los aspectos. Era una de las fábricas más grandes de la Argentina y inclusive la más importante de América Latina. Era una fábrica, era una ciudad, pero era bueno, ¿viste? Era una fábrica, la verdad que una pena que cerró. La fábrica creció como creció por la gente que tuvo, que era de primera. Había una cultura de superación tanto técnica como de procesos. Todo eso, además, se hacía fundamentalmente con algodón argentino. La Bernalesa tenía una integración vertical completa, prácticamente hacía todo adentro. La industria textil algodonera se ha convertido en pocos años en una de las más importantes del país. Fábricas que ocupan millares de obreros argentinos demuestran claramente este esfuerzo. Mi padre fue Gaby Salomón, fundador de la Bernalesa. Fue un inmigrante que vino con un escaso capital como para instalar 14 telares. Eligió tierras altas económicas, esto era una chacra con limoneros en Bernal, que era realmente un lugar apartado. Del 35 al 55 fue un crecimiento impresionante. Podemos ver cuando muestran los 20 años de la Bernalesa y todas las figuras son de prosperidad. Y en 30 años él puso todo, ¿no? Alma y vida, junto con grupos extraordinarios de personas. Recorría la fábrica, digamos, sección por sección, todos los días, a pie, 4 horas. Entraba en los baños para ver si estaban limpios. Cuando venía Gaby Salomón, por lo general venía gente adelante, ya se sabía. Además se corría. Era un hombre muy afable, ¿no? Según mi experiencia. Y saludaba, y por ahí venía y te tendía la mano. Un hombre común. Si había una operaria que se le había roto un hilo dentro del telar, cuando lo veía pasar le hacía una señal y entonces él se acercaba y charlaba, y le preguntaba cuál era el problema. Y él entonces inmediatamente acudía con los técnicos o con quien fuera, y al día siguiente pasaba y la veía para ver si le habían resuelto el problema. Por esas casualidades de la vida, se enteró Salomón de que yo era estudiante de Bellas Artes. Entonces me dio la facilidad de trabajar el turno de la mañana solo para que yo no pueda faltar a la escuela. Para los obreros, él era la persona que podía resolver los problemas, al que se le podía plantear un problema y que podía, en última instancia, de alguna manera, mejorarle su condición de trabajo y de vida. De los fértiles algodonales del norte argentino llega la materia prima, fuente de trabajo y sostén fundamental de esta industria. Los procesos industriales más avanzados, las máquinas más modernas y una mano de obra altamente especializada aseguran una fabricación anual que alcanza... Básicamente desde 1935 hasta 1960 y tantos, siempre mantuvo un concepto que es trabajar con algodón, hilados de algodón y tejidos de algodón. El algodón provenía de Santiago del Estero o de Chaco, y la primera etapa para lograr tejidos era el hilado. La Bernalesa tenía esencialmente 2 tipos principales de telares. El clásico, que genera las telas más simples, esa se llamaba tejeduría 1, apareció otra tejeduría que se llama tejeduría 2, que tenía la capacidad de hacer dibujos. Y la tercera clase de hilados de tejidos de algodón sería
los estampados. Hago el ejercicio de imaginarme lo que son 5.000 personas en 3 turnos, que eran los turnos que tenía la fábrica. Circa razón ponerle de 1.500 personas entrando a la fábrica a la mañana, saliendo al mediodía, volviendo a entrar otras 1.500 y así en 3 turnos. O sea que es una circulación de gente impresionante. 1.500 personas es mucha gente. Eso le daba una vitalidad al barrio que hoy los que transitamos por ahí sabemos que no tiene. Era un barrio obrero, netamente. El 80% de la gente que vivía acá trabajaba acá en la Bernalesa. Yo era chico, éramos 4 casas, nada más, ¿no? La fábrica fue pasando por varias etapas, ¿no? Y fue creciendo siempre, ayudado por los planes quinquenal. Entonces ocupaba mucha gente, porque tenía 3 turnos en la tejeduría, toda esa parte. Las mujeres que trabajaban contaron con guarderías impecables, así que venían con sus hijos, los dejaban en las guarderías, trabajaban y a la tarde se llevaban a los hijos de vuelta, así que no se separaban de su familia. No, ahí había niñeras, había maestras jardineras, estaban enfermeras, médicos, porque vos entrabas, le tomaban la fiebre, la revisaban todos los días. Si tenía una linita de fiebre, te mandaban a tu casa y vos no perdías el día. No perdías el presentismo, nada. La Bernalesa tuvo preescolar. La maestra fue Graciela Triolet. Y el que pintó los adornos en la guardería con cosas de niños fue Ludovico y Néstor Arona. Fue extraordinario. Y yo hacía títeres para los chicos de la guardería. La fábrica tenía club, tenía equipos médicos, equipos de bomberos fijos. Ahí se hacían grandes eventos, me acuerdo que se elegía la reina y más de una vez yo fui locutor de esas presentaciones. Si hacías andar todos los motores, dejaba a Quilmes sin luz. Salomón había comprado la turbina de un submarino alemán que era gigante, enorme, y eso les permitía abastecerse de energía eléctrica, no solo para la fábrica, le daba energía al club y también al barrio. Con lo cual había un concepto que tenía que ver con, cómo se utiliza la energía, fabricar su propia energía. Por lo que cuentan los trabajadores, era un lugar muy vital, con muchísimos negocios, lugares para comer, tiendas que abastecían a la gente que llegaba a trabajar. Se hacían reuniones, despedidas, por ejemplo, fin de año, así, o algún acontecimiento que tenía la fábrica. Hay una escuela que Salomón apadrinó y que tenía una relación también muy importante con la fábrica. Había una junta vecinal también en el barrio. Había una gran movida social, el club se prestaba mucho para la movida social y donde participaba casi todos los trabajadores. Una de las cosas que nos decían es que había en la fábrica un cuerpo de albañiles, o sea que la fábrica contaba con albañiles propios para el mantenimiento. Se puso un centro de formación profesional y ahí se capacitaba a la gente para que asumiera los compromisos que tenían en la parte técnica, pero también en la parte de formación, que eso era muy importante. Todos los procesos industriales, especialmente en la parte de terminación, se consume muchísima agua. Así que había un club social y deportivo con pileta olímpica enorme y bombas que bombeaban el agua, la recibían en las piletas, que eran parte del divertimento de la parte social, y después se utilizaban en la fábrica. Lo que teníamos de bueno es que la fábrica misma, cuando fui creciendo, acá enfrente estaba el club. Y ahí veníamos a mirar Titanes en el ring, porque estaba el bar y era el único televisor que había. Era la única empresa de esa envergadura y una de las
más modernas de Latinoamérica y competía contra 3 empresas de capital extranjero, Grafa, Alpargatas y Sudamtex. Así que era la única empresa realmente nacional. Todas esas máquinas no paraban. Para que te des una idea, llegaron a tener más de 2.300 telares. Siempre entonces estuvieron buscando nuevas tecnologías que permitieran mejorar la productividad y no parar. O sea, tenían las mecheras, las hiladoras eran continuas, de ahí en adelante el proceso era continuo. Y era muy importante para mi padre que en realidad que el producto fuera accesible y llegara a todos lados. Y una cosa que también me llamó la atención es la adopción de una computadora IBM. No lo usaban para el uso normal de las computadoras, las primeras computadoras que era para liquidar sueldos y jornales, sino que lo usaban para la productividad de la planta. Es decir, ponían una computadora al servicio de mejorar el rendimiento y la eficiencia de la planta de producción. La misma empresa formó unos grupos de distribuidores propios y tenían 10.000 clientes, pero en cualquier almacén de ramos generales donde se vendieran 4 rollos de tela por metro, había tela para hacer bombacha de gaucho o había para hacer un vestido de mujer. Y le duraron 20 años, ¿no? Y eso con materia prima nacional. En el 60-62, se endeudan mucho para hacer todo un cambio tecnológico. Se endeudaron en dólares y después sus productos los vendían en pesos. La historia que se ha repetido en la industria muchas veces. La quiebra importante de la Bernalesa fue que tenía dos tejedurías, la 1 y la 2. En cada sesión tenía 500 telares y 500 eran 1.000 telares que tenía. Entonces quería cambiar las 2 tejedurías. Entonces empezaron a sacar la máquina y trajeron algunas nuevas y las pusieron, que eran más veloces, más anchas y se podían hacer más cosas. Los avances tecnológicos suprimen el trabajo humano. Entonces eso genera otro tipo de conflicto, ¿no? Y en ese momento eso fue muy difícil de transitar. La industria textil es normal que agarra todos los serruchos, es decir, la primera que cae en cualquier crisis es la industria textil. El fin no era echar gente, el fin era producir más y mejor y con mejores salarios. Pero bueno, hacía falta menos gente para hacer eso. Y entonces eso fue aprovechado y entendido desde lugares que no tienen que ver ni con la industria ni con la producción. Posiblemente tuvieron más que ver con aspectos políticos del momento y bueno, no fueron fáciles de abordar. Hablar de China, las importaciones. Ahí fue la segunda etapa que en los 70, 72, ahí sufrió uno de los golpes más grandes. Después de eso la fábrica tenía etapas. A veces las etapas que a veces no podíamos cobrar. Entonces tenía una opción, ir a buscar tela a la tienda a la cuenta de uno. Era una forma de pago. Sustituí a mi padre, que estaba severamente enfermo, en el año 72, y estuve a cargo de la fábrica en el momento en que pasó de manos privadas a ser, digamos, por decreto
del presidente Lanusse a ser ocupada por los militares. La decisión que el Estado toma en relación a la fábrica en los años 70, en la dictadura de Lanusse, es una decisión inédita, única. O sea, hay un decreto que interviene, el Estado interviene en la fábrica y desposea a sus propietarios de todo y no los deja entrar nunca más. Me tocó un momento muy crítico y muy importante desde todo punto de vista, que fue precisamente ese momento en que nosotros, es decir, la familia nuestra dejó de actuar dentro de la estructura de esa fábrica. Hasta donde nosotros rastreamos no ocurrió en ningún otro caso, ¿no? Entonces no hay aquí una complicidad empresaria cívico-militar, para decirlo de alguna manera, todo lo contrario. Hasta que después llegó 74, 75, que ya prácticamente la fábrica había parado. Y entonces empezó una administración que fue del sindicato. Esa intervención y los acontecimientos posteriores que involucraron un sector del sindicalismo argentino en esa administración, la dictadura que arranca en el año 76 hizo que la posición de los dueños de la fábrica hizo que ellos se recluyeran, se guardaran, se llamaran al silencio para no exiliarse. O sea, decidieron quedarse, pero a costa de silenciar. No tuvieron en ningún momento posterior interés en reavivar esta historia. En parte, creo yo, por miedo, ¿no? Soldado por toda la fábrica, arriba a los techos, con las metralletas. Y la tuvimos que pasar jodida, ¿viste? Pues es lo que está trabajando y te pasan los milicos, ¿viste? Y hasta que un día le hicimos paro porque empezaron a no pagar. Así que nos vinieron, nos pagaron y ahí levantamos el trabajo. Pero la fábrica intervenida siempre, vos mirabas para arriba, tenía un soldado con el arma. Venía para acá, estaba en transición, estaba marcando tarjeta y feo. Cambiaron varias políticas, ¿no? Varias políticas y varios interventores de todo tipo, políticos, gremialistas, etcétera, etcétera. Con una buena voluntad, pero si no tenés capital y no tenés cómo desarrollar una fábrica de ese tipo, y bueno, ahí se perdió la Argentina. Se suspendían, viste, menos cobro, después los delegados decidieron ir a tomar la fábrica porque no queríamos que se lleven todas las máquinas y aparte para que nos paguen, si no, no iban a pagar. Después llegó un momento, viste, veíamos que faltaban cosas y después ya llegó un momento que lo dejaron entrar más, ya mandaron más milico, todo, viste, y ya qué vas a hacer. Y un día, en el año 80, la fábrica cerró y yo me quedé sin nada. Yo era profesor en la Escuela de Bellas Artes y entonces con eso me arreglé. Un industrial de alma y de raza y de convicción es una persona que tiene la pasión de fabricar lo mejor, lo más eficaz, lo más económico, dentro de condiciones que le permitan al personal de esa empresa hacer propia la empresa, sentirse bien con lo que producen y finalmente ser también consumidores de lo que produce la empresa. La historia de Lanusse, que es una historia de los procesos de industrialización en Argentina, es una historia del modo en que se desarrolla el mundo del trabajo y el mercado formal de trabajo y
digamos, y cómo eso se quiebra en algún momento en Argentina, con sus particularidades, también en el mundo. Y de hecho la Universidad de Quilmes está teniendo algunos proyectos con el parque industrial que hoy ocupa el predio de la Bernalesa, y entre esos proyectos hay no solo actividades de capacitación laboral y de otro tipo, de organización de empresas, etcétera, que la universidad tiene para ofrecer, sino también la posibilidad de desarrollar algunos otros emprendimientos que un poco apunten a ser realistas, ¿no?, en cuanto a cuáles son las formas del trabajo que hoy son viables. Las ruinas de esa empresa Fabril Financiera, donde hoy se constituye la Universidad de Quilmes, era la proveedora del insumo principal de la tejeduría de Gaby Salomón, que era el hilado. Nuevamente se está generando una relación donde la Universidad de Quilmes va a proveer un insumo nuevo en este siglo XXI, que es el conocimiento y la formación de recursos humanos. Con lo cual me parece una metáfora de lo más interesante de cómo fue, cómo arrancó y cómo las cosas pueden continuar en este cambio tan grande que hubo en la tecnología y esta revolución del siglo XXI. Bernalesa fue muchas cosas, es decir, la producción y su inserción dentro de la sociedad fueron los ejes principales por los cuales actuó mi padre. Él fue, hoy se le dicen emprendedores, pero emprendedores en realidad somos todos los que encaramos cualquier proyecto, chico, mediano o grande. Él fue un industrial de raza. La textil algodonera se ha convertido en pocos años en una de las más importantes del país. Fábricas que ocupan millares de obreros argentinos demuestran claramente este esfuerzo. De los fértiles algodonales del norte argentino llega la materia prima, fuente de trabajo y sostén fundamental de esta industria. Los procesos industriales más avanzados, las máquinas más modernas y una mano de obra altamente especializada